Bueno, hola, buenas tardes a todos. Vamos a continuar con el módulo 3 de la formación de estrategias para la búsqueda de empleo. Si recapitulamos un poco, nos habíamos quedado en planificar esa búsqueda de empleo de acuerdo a nuestro perfil, teniendo bien en claro cuál era nuestro perfil y qué era lo que nosotros aspirábamos como carrera profesional, ¿sí? Entonces, veamos. Lo primero que vamos a tener que hacer es la correcta confección de un currículum vitae, esta famosa hoja de vida, ¿sí? El objetivo principal que tiene el currículum es poder conseguir la entrevista de trabajo, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a diagramar este currículum para el puesto al que nos estamos postulando, ¿sí? En ese currículum y para ese puesto, nosotros tenemos que poder mostrar quiénes somos, qué sabemos hacer, qué podemos hacer y qué deseamos hacer, ¿sí? Todo esto ya lo vamos a tener en claro por todo lo que definimos anteriormente en la planificación, en nuestra búsqueda interna, ¿no? Cuando analizamos todo lo que ya sabemos, lo que podemos hacer y lo que deseamos. Así como las empresas diseñan minuciosamente sus publicidades, esta es nuestra oportunidad de vendernos a las organizaciones u empresas donde querramos ingresar. Bueno, acá está la regla de las 6C, ¿sí? Las 6C, ¿qué nos dicen? Primero que tiene que ser claro, se tiene que entender, el currículum tiene que entenderse, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que lo único que va a llegar es ese papel. Entonces, o ese archivo que enviamos por mail. Entonces, el reclutador o el seleccionador de personal, selector de personal, lo que tiene que hacer es una revisión rápida y entender qué es lo que tiene enfrente, ¿sí? Entonces, tiene que ser claro. No va a haber una posibilidad de explicar cualquier tipo de malentendido en esta etapa. No vamos a estar presentes. Después tiene que ser corto. En general los currículums que son muy largos, que tienen, a mí me ha llegado currículum que tiene una carátula que dice currículum vitae. Después te encontrás con el currículum, después tenés 2 hojas de currículum y capaz que se podría haber resumido todo en una sola hoja. ¿Sí? Concreto. No poner datos de más que no suman a la búsqueda, ¿sí? O al puesto al que quiero ocupar. Tener en cuenta bien cómo voy a seleccionar la información que voy a incorporar en ese currículum. Después que sea confiable, obviamente no podemos mentir, no podemos poner información que no se pueda comprobar o información que no sea verídica, porque obviamente el selector de personal va a verificar eso o con la entrevista o con las referencias laborales, ¿sí? Después que sea coherente, si yo digo que tuve amplia experiencia en el rubro gastronómico y a la hora de ver la experiencia laboral solamente tuve un empleo y duró unos meses, la verdad es que va a ser un poco contradictorio, ¿sí? Y convincente. Esta parte que yo les digo de que tenemos que cautivar a esa organización, a ese selector de personal, para que nos pueda llamar a esa entrevista, que es el lugar donde nosotros vamos a poder vendernos realmente en persona. Mi recomendación, y por eso lo remarqué, es que siempre debo tener un currículum modelo con todos mis datos y bien pensado con diseño, diseñado con tiempo y conciencia, ¿sí? Me siento, como hice toda la planificación anterior, y digo, hasta que este currículum no esté como yo quiero, háganlo ver, revísenlo, hasta que no tenga todo lo que yo considero realmente necesario para venderme, no lo termino y no se lo mando a nadie, ¿sí? ¿Qué va a pasar? El currículum es un documento que se va modificando porque nuestra vida se va modificando. Nosotros vamos a ir cambiando los perfiles, nosotros vamos a ir sumando experiencia o capacitaciones. Si ustedes piensan el trabajo que buscan hace 5 años, probablemente no sea el mismo que busquen hoy, porque van a tener más experiencia o directamente cambiaron de rubro. Entonces, tengo que ir modificándolo, pero mi recomendación es siempre tener una base, ¿sí? Una base, porque si después, a las apuradas, como surge siempre, las oportunidades laborales que te dicen, mira, dame un currículum que yo lo mando y se lo presento a mi jefe.
y vos no tenés nada. Lo más probable es que ese currículum salga incompleto, te olvides la mitad de las cosas, tenga errores de ortografía o pongas cosas que tal vez no son tan importantes por rellenar porque sentís que quedó vacío y te olvidás de cuestiones que tal vez sí serían muy, muy relevantes y te las olvidás porque no las pones en el momento. Te olvidás que participaste en un evento súper importante coordinando la cocina, suponte. Y la realidad es que tal vez a esa persona le sirve esa experiencia. Entonces, siempre tengo uno de base que cumple estos requisitos y según el objetivo y el puesto laboral al que yo quiero aplicar, voy a ir modificándolo, pero siempre me voy haciendo copias. Una base va a quedar y siempre me guardo la copia que mando. ¿Sí? Siempre me guardo la copia que mando. Generalmente ahora con toda esta cuestión informática nos quedan las copias en los mails, pero mi recomendación es saber qué currículum mandé cuando llego a esa entrevista. ¿Sí? Las secciones del currículum. A ver, el currículum va a tener muchos datos. ¿Por qué? Porque le van a permitir al selector poder conocernos y tiene que estar bien claro y organizado. Entre las secciones más generales que podemos nombrar tenemos datos personales, objetivo laboral, estudios cursados, experiencia laboral, capacitación especializada, idiomas y herramientas informáticas y otros, que entra hobbies, acciones solidarias, logros profesionales o académicos, etc. Vamos con los datos personales. Parece un dato súper lógico, pero a mí me gusta dejar bien en claro que a la hora de la práctica muchas veces se olvidan de lo más básico, ¿sí? Por hacerlo a las apuradas y demás, usan un modelo, como yo también les voy a mostrar de dónde podemos sacar modelos, y se olvidan de borrar el título o el ejemplo. Entonces queda el modelo y no queda tu nombre. Queda el título que dice nombre y apellido y no me pones el nombre. Pasa más de una vez, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Que ese currículum, una vez que llega, vos no tenés la posibilidad de decir, ay, no, me olvidé el título, ¿sabés? No, me llamo Juan Pérez. No, el selector encontró una pila de 20 currículums y va seleccionando. El que no tiene nombre y apellido queda fuera de la búsqueda, ¿sí? Entonces, incluir bien el nombre y el apellido, la dirección completa, incluyendo la localidad. Hay muchas veces que damos por sentado que el currículum se va a quedar, no sé, bueno, no, porque estoy buscando solo zona Luján, entonces no voy a aclarar que vivo en Italia al 1200 porque es Luján. No, pongan Luján, pongan si son de Torres, si son de Oppendorf, si son de Jauregui o lo que sea, por una cuestión que tal vez la empresa tiene como requisito que la persona viva cerca de la zona o tiene como requisito que no sea de la zona. Entonces, tenemos que tener en cuenta eso, ¿sí? Teléfonos de contacto, nunca dejen uno. Generalmente los teléfonos fallan, a mí misma me pasa, a veces me dejan como referencia y me avisan los chicos, fíjate que podés llegar a tener una llamada perdida de alguien porque te dejé como referencia. Y cuando miro, sí, nunca me entró la llamada, no me enteré, y si la persona no insiste, no me entero, si no me avisan, no me entero. Entonces, dejar más números de contacto, ¿sí? De alguna madre, está bueno dejar un número fijo y avisarle a esa persona, mirá, yo dejé tu número como referencia, ¿sí? Para que el selector no se encuentre del otro lado con una duda y que la persona diga, no, acá no vive fulano y no tengo idea por qué te dejo mi teléfono. La dirección de correo electrónico. Hoy en día es muy importante tener un mail porque, por ejemplo, si fallan los teléfonos y yo realicé una convocatoria y pedí que me manden el mail por currículum, generalmente uno de los medios que utilizo es esa dirección de correo electrónico, ¿sí? Fecha de nacimiento, ¿sí? La nacionalidad, el estado civil y la cantidad de hijos. A ver, acá hay datos, esta columna sobre todo es de datos que pueden llegar a ser controversiales, ¿sí? La fecha de nacimiento, la nacionalidad, el estado civil, cantidad de hijos y el documento. Mucha gente no lo quiere poner, pero al selector le sirve y mucho, ¿sí? Esta información. Muchas veces nos dan un rango etario. El tema de la nacionalidad no es tanto por decir, no quiero gente de tal nacionalidad, sino saber cuál es la cultura de la empresa. Tal vez esa nacionalidad
te suma a la búsqueda, que te hayas podido adaptar de otro país a este, que hayas, con todo lo que eso implica, tal vez es una competencia que a la empresa le dice mucho de vos y eso está bueno agregarlo, ¿sí? El estado civil y la cantidad de hijos, miren, hoy en día muchas veces, antes cambió el panorama, cambió bastante el panorama en la búsqueda de empleo. Antes se buscaba, no, gente que no tenga hijos porque, bueno, para que no falten y demás. No, ahora es todo lo contrario, para que no falten gente que tenga carga de familia porque muchas veces las empresas están teniendo este contraste cultural, ¿no? De nuevas generaciones en donde dicen, bueno, la gente que no tiene tantas responsabilidades tal vez falta más al trabajo y no valora un descuento de presentismo y demás, por ejemplo, ¿sí? Y el documento, ¿por qué? Porque muchas veces la empresa hace algún tipo de pesquisa, ¿sí? Legal o algún tipo de relevamiento en sus bases de datos. Hay muchos, entre parques industriales, por ejemplo, en los parques industriales es muy normal que haya una base de datos cruzada y decir, bueno, qué persona no funcionó en esta empresa o qué persona tuvo algún conflicto legal, entonces el resto de las empresas tampoco lo toman. Entonces está bueno dejar un documento para que quede la información y que la empresa pueda hacer la pesquisa correspondiente. Lo mismo si yo dejo de referencia un número de teléfono de un empleo anterior, nosotros los electores vamos a pedir generalmente un número de documento, porque Juan Pérez, hay 1.000.000. Entonces, no es lo mismo el Juan Pérez que trabajó en el 84 que el Juan Pérez que trabajó en el 91. Es un dato único y irrepetible el número de documento y está bueno que lo pongan. Entonces, ningún CV es igual a otro, debo incluir los datos que considero pertinentes para poder competir con otros candidatos para la vacante que me interesa. Porque muchas veces la persona que tiene hijos pero no vive en la zona queda afuera. Muchas veces la persona que no tiene hijos y no vive en la empresa queda afuera o queda adentro. No sé, pueden influir un montón de factores de acuerdo al perfil que haya pedido la empresa o la organización para contratar al personal, ¿sí? El objetivo laboral. En los módulos anteriores ya definimos nuestro perfil y sabemos lo que podemos hacer y lo que queremos hacer. Entonces, el objetivo laboral debe expresar eso, a corto y a largo plazo. ¿Cuál es nuestro perfil? El interés y el proyecto en relación al empleo. Entonces, ¿cuáles son las preguntas que nos van a ayudar a definirlo? ¿Cuál es mi nivel de estudios? ¿Qué conocimientos posee? ¿Qué tipo de actividad ha realizado y qué tipo de trabajo le gustaría encontrar? Acá hicimos un ejemplo para ir más al grano. Por ejemplo, Héctor Villafañe es un estudiante de tercer año de la Tecnicatura Superior en Servicios Gastronómicos del Instituto Miñones. Sí, este es un instituto de acá de Luján. Y posee experiencia laboral previa en diferentes restaurantes, como ayudante de cocina y como chef en hoteles, solo en eventos puntuales. Lo han convocado a Juan para esto, ¿sí? Está interesado en trabajar en un restaurante que le permita a futuro poder ser el chef a cargo del despacho. Entonces, el objetivo de Héctor podría expresarse de esta manera. Estudiante avanzado en Tecnicatura Superior en Servicios Gastronómicos del Instituto Miñones. Mi interés laboral es incorporarme a un restaurante o servicio de despachos gastronómicos que me permita a futuro desarrollar mi carrera profesional como chef. Posee experiencia en el rubro como ayudante de cocina y chef de eventos. Entonces, en un parrafito muy cortito resumo quién soy, qué sé hacer y qué quiero hacer, ¿sí? Te invito a redactar en esta oportunidad tu objetivo laboral a conciencia, como hablamos antes, y recordá que siempre el mismo va a ser a medida que cuentes con más experiencia o más formación o tu visión a futuro haya cambiado, el objetivo va a cambiar. No siempre nos vamos a quedar con el mismo objetivo. Lo más probable es que Héctor Villafañe en 3 años ya no ponga más que posee experiencia como ayudante de cocina. Si ya consiguió experiencia como chef, va a decir que su objetivo es ser el chef de servicio, o que quiere ser el jefe de cocina directamente, o no sé, el gerente del restaurante. Pueden ir cambiando los objetivos, ¿sí?
Estudios cursados. Acá vamos a incluir los estudios formales adquiridos a lo largo de la vida. Pueden ser universitarios o posgrados, terciarios, secundarios, primarios. Se recomienda poner primero lo más reciente porque, como les dije antes, el selector de personal va a hacer una barrida rápida, una lectura rápida de ese currículum y lo que más le interesa es lo último que hiciste, ¿sí? En todos los casos es importante detallar qué carrera o título obtuve, la institución donde cursé, la fecha de inicio y egreso o el grado de avance. En el caso que yo no haya terminado esa carrera, bueno, es decir, estaba cursando la carrera de chef, pero llegué hasta tercero, ¿no? No llegué a egresarme, pero hice los 3 años. Ok, capaz que a la empresa le sirve y le interesa que vos completes tus estudios o le interesa que ya tengas experiencia y que hayas tenido un conocimiento académico. Uno nunca debe dejar afuera lo que hizo, ¿sí? Pero sí ser claro si lo terminó o no lo terminó. Es muy importante acordarse de las fechas porque todo esto se va a preguntar en la entrevista, ¿sí? Si cuento con un buen promedio o logro académico como una beca, puedo incluirlo en este caso, ¿sí? Ahora, vamos a la experiencia laboral. Aquí vamos a incluir las experiencias laborales a lo largo de la vida. Se recomienda también poner lo más reciente y acá no debo obviar ni el nombre de la empresa, el rubro, el cargo desempeñado, las tareas a cargo, la fecha de ingreso y finalización y si existieron logros se detallan. Por ejemplo, el verbo más la acción. Acá pusimos un ejemplo de Héctor otra vez. Logros, planifiqué, diseñé y ejecuté un menú de 5 pasos para un evento solidario de 200 personas en la Casa Rosada. Por ejemplo, las chicas, yo me acordé, las chicas que participaron en el evento en la Casa Rosada con De la Nada, eso es un súper logro, ¿sí? No cualquiera llega a cocinar a la Casa Rosada. Entonces, es un logro que yo pondría en mi currículum, ¿sí? ¿Qué participación tuve? ¿Cómo fue esa experiencia? Ese despacho, ¿cómo fue organizar esa cocina, no? Capacitación especializada. Se deben incluir todos aquellos cursos, seminarios, talleres y congresos vinculados con la actividad laboral. ¿Qué se pretende ocupar, no? Debemos procurar considerar que estén relacionados al puesto, ¿sí? Que se haya finalizado recientemente. En todos los casos, de vuelta, incluir carrera, título obtenido, institución donde cursó, fecha de realización o duración del curso. ¿Por qué yo pongo que tenemos que ser muy cuidadosos con que estén relacionados al puesto? Si yo estoy buscando un mozo, a mí no me sirve que el mozo haga boxeo, por ejemplo, o que tenga una capacitación. Si no tengo nada que poner relacionado, lo puedo poner como un hobby. No sé, tendría que ver porque puedo aportar un tipo de comportamiento disciplinado, ¿no? Pero si yo estudié psicología social, no me sirve para gastronomía ponerlo, ¿sí? Entonces, si no estoy buscando un trabajo relacionado a la psicología social, no lo pongo lo que hice relacionado a la gastronomía. Idiomas y herramientas informáticas. Acá, ¿por qué es diferente de lo demás? Porque hoy en día todos los trabajos el mundo está globalizado, ¿sí? Y cualquier despacho de comida también es alcanzado con el tema de los idiomas. Hay muchas etiquetas que vienen en inglés o en otros idiomas. Entonces, en muchos puestos de trabajo estos conocimientos son valorados. En todos los casos tengo que poner el idioma y el nivel alcanzado, que se divide entre básico, intermedio y avanzado, y el dominio, si es oral, escrito o ambos. Y en los programas lo mismo, el nivel alcanzado, básico, intermedio y avanzado. A ver, acá hay que ser súper sinceros, porque si yo pongo que tengo un nivel avanzado de inglés porque comprendo solamente un texto, lo más probable es que me den un texto súper complejo para que lo lea, o que me hagan la entrevista en inglés y yo digo que tengo un nivel avanzado en inglés. Y si no la puedo llevar a cabo, no voy a avanzar, porque quiere decir que yo tengo una visión un poco sobrevaluada de
sobrevalorada sobre mi propio perfil. Y eso no sé si está bueno para un trabajo, ¿sí? Ser súper concreto y claro que tenga coherencia con la realidad, comprobable, como habíamos hablado antes. Otras actividades. Aquí la información depende de su trayectoria profesional, sus experiencias académicas, etcétera. Solo citaremos algunos ejemplos. Por ejemplo, una actividad docente, si tuvo viajes de estudio al exterior, pasantías, trabajo de verano, trabajo voluntario, publicación, presentaciones de trabajos en congresos o jornadas, coordinación de actividades, referencias laborales, hobbies, movilidad propia. Toda la información que se va a incluir tiene que estar orientada y yo tengo que considerar que vale para ese puesto al que estoy aspirando y se debe leer con atención el aviso clasificado porque muchas veces ahí mismo mencionan las aptitudes o habilidades requeridas. El otro día había un aviso que buscaban una recepcionista que decía que cuente con registro de conducir. Entonces, tal vez en otro puesto no sirve poner eso, pero en este puesto tenía que estar esa condición. Entonces, en mi currículum tiene que figurar eso porque ya en el aviso me lo pide. En el caso que no sea por un aviso, voy a ir porque voy a ser referido de alguien, como habíamos hablado antes, nunca vamos a llevar un currículum sin investigar un poco la empresa, a qué se dedica o el restaurante qué tipo de comida hace. Tal vez en este caso, si yo voy a buscar un puesto de mozo o de chef a un restaurante oriental y tuve un viaje al exterior, justamente oriente, a algún país asiático o demás, les va a interesar. Entonces lo voy a poner, ¿sí? Muy bien. Para continuar con los tipos de currículum que existen, hay dos tipos bien marcados de currículum que tenemos que elegir según el puesto al que aspiramos y el perfil que hayamos definido para ese puesto. Por ejemplo, el cronológico es el más común, el que vemos siempre, ¿sí? El énfasis en esta oportunidad está puesto en la historia laboral, en donde se presenta en orden, desde lo más nuevo hasta lo más viejo, toda nuestra experiencia, ¿sí? El funcional, en cambio, lo que va a hacer más hincapié es en las habilidades y competencias que tengo para ese puesto y no va a hacer tanto hincapié en la experiencia laboral, ¿sí? Esto vamos a ver algunos ejemplos ahora de cuáles son estos dos tipos de currículum, pero primero les quiero mostrar cuáles son las ventajas y desventajas. Las ventajas del cronológico. Vamos a poder ver que hay una experiencia laboral similar al puesto, al que aspiro, que la experiencia laboral fue en crecimiento, o sea que crecí dentro de ese rubro puesto. El lector va a ver rápidamente la trayectoria. Las desventajas que tiene es que obviamente si yo tuve un trabajo o no sé, me tomé la licencia por maternidad por 2 años, me dediqué 2 años a cuidar a mis hijos, se va a ver ese bache, ¿sí? Se va a ver que la última experiencia fue en 2013 y volví a trabajar en 2015. Si la última experiencia laboral no está relacionada al puesto, puede ser que me dejen fuera del puesto. ¿Por qué? Porque si la persona tuvo una trayectoria de 5 años en un rubro totalmente diferente y esa es su última oportunidad, probablemente otro candidato que esté en el tema y que esté en la actualización del rubro me interese más como selector, ¿sí? Y si no se posee experiencia laboral, la verdad que el cronológico no nos va a servir, ¿sí? Porque todo el hincapié lo hace ahí en la trayectoria. En cuanto al funcional, tienen habilidades necesarias para cubrir el puesto de trabajo. Si las tengo, las muestro. Es la ventaja de que se ven claramente. Pasan inadvertidos los baches de tiempo en los que no estuve empleado porque no hace foco justamente en eso. Y permite resaltar las capacidades para realizar un trabajo sin necesidad de focalizar dónde se adquirió esa capacidad.
Esto era un poco lo que yo hablaba antes, ¿no? Si yo tal vez no tuve un empleo, retomando el primer módulo, ¿no? No tuve un empleo relacionado al rubro, pero sí trabajé, fui o pasante, o lo hice como una acción solidaria, era parte de una ONG, y tuve un montón de logros, y tengo las habilidades necesarias para manejar una cocina, o para despachar la comida en un salón con mucha gente, bueno, este sería el currículum que tengo que utilizar, ¿sí? Las desventajas es que puede confundir al lector sobre su trayectoria laboral. Pero si la persona está haciendo una búsqueda por competencias, justamente lo que va a buscar es ver en la entrevista que esas habilidades y competencias que nosotros ponemos en el currículum, él las puede recabar, ¿no? En medio de una entrevista. Lo importante es que uno esté preparado, por eso siempre digo que hay que guardar el currículum que mando, para poder defender todo eso que yo puse en ese currículum, ¿sí? Yo ahora les quiero mostrar, vamos a salir de acá. Bien, les quiero mostrar este currículum. Este es el currículum de Eric Ramos, que es un camarero, define su perfil o objetivo laboral, ¿sí? Acá él nos dice que es jefe de camarero, dedicado, con más de 6 años de experiencia. Nada, bajé el modelo como estaba, no lo edité en ningún sentido. Él nos habla de su experiencia laboral, está en orden, nos dice en dónde fue, desde cuándo hasta cuándo, actualmente está trabajando, nos cuenta sus logros y nos cuenta todas sus tareas, ¿sí? Y así de cada trabajo. Este es un cronológico. Tiene la parte de educación, ¿sí? Desde el secundario hasta el curso de manipulación de alimentos, inglés, que él consideró que era lo necesario para abarcar, para postularse, la dirección, el email, el teléfono, fecha y lugar de nacimiento, la nacionalidad, permiso de conducir y las competencias. Él las agregó en este modelo, es como una fusión, ¿no? Y acá pone en qué nivel de inglés está. Entonces, este es un cronológico común y corriente, pero me pareció que estaba bueno porque era bien detallado en cuanto a el rubro, ¿no? Me pareció que estaba bueno. Igual yo a las chicas se los pasé para que se lo puedan mostrar. Y ahora vamos a ver el funcional, que tal vez es el que menos se ve en general. Vamos a hacer un poquito de zoom. Bien. Sigue poniendo el puesto al que aspira, pone su dirección y su teléfono para que sea rápido el contacto, pone el perfil que tiene, ¿sí? Y acaba con las competencias, ¿no? Acaba poniendo más cuáles son sus competencias. El acá son los dos medios, son como fusiones, ¿no? Como que mezclan el cronológico con el funcional. Pero me pareció bueno mostrarle modelos modernos, ¿sí? Él, como tenía mucha experiencia, la terminó dejando la experiencia, ¿sí? Pero en el caso de no tener, yo acá ¿qué pondría? Pondría las habilidades y competencias y por qué digo eso por los logros que tuve, ¿sí? Ahora vamos a seguir con las páginas, donde yo puedo, ¿sí? Conseguir páginas para poder diseñar los currículums. En creauncurriculum.com, ejemplos camareros, es de donde saqué estos dos ejemplos. En Canva, que son todas aplicaciones gratuitas. Y en la página de primerempleo.com, ¿sí? Mi recomendación siempre es, si
siempre guardar el modelo que voy a mandar y siempre tener un formato en PDF cuando lo mando, para que no lo pueda editar la otra persona, ¿sí? O que no se deforme en el mail, a veces los mails fallan y demás. La otra persona no tiene el mismo sistema operativo que yo y se desconfigura toda la hoja. Entonces, para que no haya ningún tipo de error, mandarlo en formato PDF y guardar el currículum que mandé, ¿sí? Otra forma de mostrarnos que existen, que no reemplaza el currículum, es una infografía, ¿sí? Este usé yo para buscar trabajo, no fue la mejor foto la que elegí porque la idea es que sea un fondo blanco, pero bueno, yo en ese momento utilicé ese formato. Se puede postear en redes sociales comunes como Facebook, Instagram o WhatsApp, o en laborales como LinkedIn y mandarlo por mensaje directo a las organizaciones que nos interesen trabajar. Mostramos iniciativa y creatividad para buscar nuevas oportunidades, ¿no? Acá yo lo que detallé fue el perfil, las habilidades y competencias que tenía, cuál era mi formación, los conocimientos informáticos y los medios de contacto, ¿sí? Bueno, muy bien, vamos a seguir. La entrevista de trabajo, ¿sí? Si el currículum tuvo suerte, porque hay un factor suerte, si estuvo bien diseñado, si llamó la atención del selector y demás, o si estuvimos directamente recomendados, probablemente accedamos a esta entrevista de trabajo. Entonces, esta realmente es la oportunidad de acceder a ese puesto, ¿sí? Por eso es bueno planificar, ¿sí? Conocer la empresa y que la empresa nos conozca. Los pasos que tenemos que planificar es, primero, la presentación personal, ¿sí? La presentación física y vestimenta, la actitud, el vocabulario, el lenguaje verbal o gestual. La primera impresión puede definir el desarrollo de la entrevista y es una situación que podemos prever, ¿sí? A ver, con respecto a esto, obviamente que nadie pretende discriminar o decir que está bien o está mal para usar, pero hay ciertas actitudes o cierta forma de vestir que se espera para este ambiente, ¿sí? O sea, si yo voy a una entrevista de trabajo, tal vez no sea la mejor elección ir con un short de baño y en ojotas, ¿sí? Y pasa, porque hace mucho calor, voy así. Y no, porque la realidad es que vos cuando tengas ese trabajo, por más de que haya 80 grados de calor, lo más probable es que tengas que usar un ambo de cocina o un uniforme de trabajo o lo que sea. Entonces, justamente la idea es que te puedas adaptar a esa condición. Después la actitud, bueno, si es una actitud abierta, si la persona está dispuesta a hablar, si tiene buena predisposición para contestar, cómo reacciona al ritmo de la entrevista, ¿sí? Siempre se recomienda tener primero, una actitud una actitud abierta para escuchar. Primero escuchar para entender qué es lo que busca ese selector de mí, ¿no? El vocabulario que utilizo, fijarme qué palabras utilizo, de qué manera digo las cosas, ¿sí? Y el lenguaje verbal o gestual. Si yo estoy apoyado, todo dice, si yo entro como selectora y veo en la sala de espera y tengo uno así, o sea, no sé, o actitudes o los pies arriba de una mesita, son cosas que no van, son cuestiones que no van, porque se supone que en esta entrevista de trabajo nos vamos a vender y va a ser una versión súper mejorada nuestra. ¿Cómo será el día a día si no la puedo sostener, no? La entrevista de trabajo, en cuanto a la lectura previa del CV, que era un poco lo que les decía antes. Siempre tenemos que guardar el currículum que enviamos para que después lo podamos revisar antes de la entrevista. ¿Por qué? Porque tenemos que ver cuál era el aviso clasificado, ¿sí? ¿Qué habrá sido lo que más le llamó la atención?
de mi currículum? ¿Mi experiencia laboral, mi formación, mis conocimientos o llamaron a las referencias y tuvieron buenas? ¿Sí? Entonces, ver en qué condiciones reales yo estoy para poder acceder a ese empleo, porque en esta etapa es donde yo voy directamente a competir con el resto de los postulantes, ¿sí? Entonces, si yo ya sé cuáles son mis puntos fuertes y cuáles son mis puntos débiles del currículum y de mi perfil en general, yo voy a poder defenderme, ¿sí? O voy a poder sostener todo lo que puse en ese currículum y manejar con mayor soltura todas las respuestas. O en general el selector va mirando el currículum y va haciéndote preguntas, ¿sí? Búsqueda de información. Esto era un poco lo que hablábamos antes. Ver el aviso clasificado, qué es lo que está pretendiendo, ¿sí? El selector de mí y por qué. ¿Qué es lo que tengo que esperar? Si es una empresa o organización familiar, si es una empresa que utiliza técnicas muy modernas, si es un lugar muy sofisticado, si es un lugar más, más tranquilo, sobre el puesto en sí, ¿sí? Sobre el puesto en general, en otras organizaciones, ese puesto cómo está evaluado, cuáles son las condiciones de trabajo. Si no me ofrecen, no sé, una prepaga, ¿está bien o está mal? Y sobre la oferta laboral en sí, ¿sí? Ver en general, todos los que somos de la zona y del rubro, muchas veces nos pasa que otras personas pasan por la misma entrevista y demás. Entonces está bueno poder tener información, ¿no? De cómo son los procedimientos y de esa empresa. Los tipos de entrevistas pueden ser individuales, grupales, y después tenemos el psicotécnico y el assessment center. A ver, en la entrevista individual, que ahora vamos a ver, porque nos fijamos más en esa, vas a encontrarte con un selector y tal vez pueda haber el jefe del sector o algún gerente del servicio, ¿sí? En las grupales generalmente se da cuando hay muchos candidatos para un mismo puesto, entonces se evalúan los perfiles más que más le interesa a la empresa. A medida de que van haciendo preguntas, va viendo las respuestas y ya les digo, capaz que es en 5 minutos que se define quién avanza a la próxima etapa y quién no. Entonces no es lo mismo el que está preparado que el que no está preparado. Después vamos a tener la etapa de psicotécnico, donde ya vamos a tener la entrevista con una profesional psicóloga y es otro tipo de entrevista, pero también es importante ir con una actitud abierta. Y el Assessment Center, donde hay juegos de rol o también en grupo y donde se evalúan las competencias y habilidades justamente. No estas famosas entrevistas donde les hacen armar un helicóptero con pajitas de plástico para tomar gaseosa. Bueno, ver quién es el que asume el rol, quién es el que sigue. Ninguno está mal. Depende del perfil que esté buscando la empresa, es lo que van a seleccionar. Muy bien. En general, cada entrevistador tiene su estilo y eso está marcado también por el puesto que desea cubrir. Pero, hablando a grandes rasgos de lo que es la normalidad, primero vamos a tener una etapa que es la de presentación y saludo. Siempre comunicamos aunque no digamos nada, también comunicamos, ¿sí? Por eso tenemos que tener en cuenta de qué manera, si entro, voy directamente y me siento, o si entro y espero que me digan que me siente, si entro, miro a los ojos y doy la mano, si me quedo callado, si no digo nada, o sea, ¿qué tipo de actitud tengo en la entrevista? Acá recomendaciones generales, ¿sí? También obviamente va a haber una dosis de nerviosismo y no hay que quedarse mal con eso, pero está bueno poder prepararnos. No sea ambiguo con las respuestas, sea claro. Argumente cada punto que va a expresar, ¿sí? No sea impaciente y respete los ritmos de la entrevista, ¿no? Cuando yo ya voy a preguntar por el sueldo y todavía no terminó la entrevista, a menos que se me dé ese lugar, hay que esperar, ¿sí? Evite temas controversiales, no hable mal de su trabajo anterior, remítase siempre a experiencias positivas, manténgase relajado y tranquilo para responder con seguridad. Sí, es muy importante que se dé esa conexión para entender lo que me están preguntando. Y intente transmitir una actitud positiva sobre el proyecto laboral.
¿sí? Muchas veces la falla yo creo que está en, ¿y por qué te gustaría trabajar? Porque necesito trabajar. Y mi respuesta siempre es, trabajos hay un montón, pero ¿por qué querés entrar acá? ¿Qué es lo que te daríamos nosotros que no te daría ser peón de albañil? Porque es un trabajo también, ¿sí? Bien, pregunta del entrevistador. En general van a ser sobre el objetivo laboral que pusieron, ¿sí? Sobre la personalidad, qué cosas podés mejorar, qué cosas no podés mejorar, cuáles son tus habilidades, cuáles son tus fortalezas, cuáles son tus debilidades, qué cosas te dicen siempre que tenés que cambiar y demás. Sobre la remuneración y y pretensión salarial, es muy normal, ¿sí? Preguntar de esta manera. ¿Cuáles son las expectativas que tiene la persona? Porque hay muchas empresas donde los sueldos sí se van moviendo constantemente y hay otras que tienen sueldos un poco más estancados, entonces eso el selector generalmente busca saber si a la persona le va a servir ese puesto con esas características. Motivación y expectativas, lo que hablábamos un poco antes, ¿cuál es el motivo por el que vos venís acá y cuál es la expectativa que tenés? ¿Qué te gustaría? ¿Estar toda la vida en este puesto, crecer? No a todo el mundo le gusta crecer, no todo el mundo quiere desafíos nuevos. Entonces el selector va a tratar de saber cuál es la intención de esa persona con la empresa. Los motivos de vinculación o cambios de trabajo, ¿sí? Por una cuestión lógica de ver, bueno, si de todos los trabajos se fue porque no le gustó el sueldo, va a ser súper importante que yo deje en claro que el sueldo va a ser tal y cual y que se va a mover en ciertas etapas del año, como cuando hay paritarias y después es difícil que se consiga un ascenso, por ejemplo, un aumento. O no, todo lo contrario. Mirá, si te esforzás vas a tener un aumento. Preguntas del postulante. En general ustedes van a tener la oportunidad cuando les den el lugar de preguntar acerca de la empresa, acerca del puesto de trabajo, acerca de la contratación, ¿sí? Y evitar preguntar cosas que no se pueden responder, ¿sí? No insista con una pregunta si no obtienen la respuesta, ¿sí? Tal vez esa persona no está autorizada a decir, si ustedes preguntan, no sé, ¿y por qué van a tomar personal? ¿Por qué van a echar personal? O sea, esas preguntas no. No trate de adivinar nada, quédese con lo que le digan y no utilice preguntas para contestar, ¿sí? Bien, después vamos a tener la despedida o cierre. Es importante mostrarse interesado en el puesto y es el momento ideal para preguntar acerca de cómo sigue la entrevista, ¿sí? A ver, esto para mí está perfecto, o sea, cerró la entrevista, la persona no me dice cómo va a seguir, bueno, me interesaría saber qué plazos manejan ustedes para darme una devolución, me interesaría saber en qué momento me entero si sigo o no sigo, o qué pasa con mi perfil si hay otra persona que te convence más, quedo en una base de datos, es necesario que vuelva a presentar el currículum y demás. Sáquense todas las dudas porque va a ser el único momento certero que tienen de que van a ver a esa persona, ¿sí? Un contacto directo con la empresa. Después, las acciones post-entrevista, si el entrevistador no le comunicó si le avisaba, si quedó fuera del proceso o no, no duden en contactar para consultar, ¿sí? Ahora, no es llamar todos los días, todo el tiempo. Puedo llamar una vez por semana, puedo llamar una vez cada 15 días y preguntar, saber, ¿sí? La realidad es que yo diría que no existe llamar tantas veces, no, porque sería una falencia del selector de no darles una respuesta, pero a veces pasa cuando los procesos son muy grandes, puede ser, sí, que pase que el selector esté sobrepasado y no comunique que la persona no avanza. Pero ustedes tienen todo su derecho de consultar. Y realice una autoevaluación. ¿Y qué fue lo que evitaría hacer la próxima entrevista y qué sí le funcionó en esta presentación? ¿Sí? En cuanto a las conclusiones finales, lo que les puedo decir es que a lo largo de los 4 módulos vimos que es posible mejorar las condiciones de empleabilidad para obtener un puesto de trabajo. ¿Sí? Se pueden planificar
Entonces, la clave está en considerar toda la información y efectuar las acciones de tal manera que frente a una oferta de trabajo usted posee herramientas para acceder de la mejor forma y obviamente conseguir el objetivo que es el empleo. De mi parte, les deseo mucha suerte. Ahora se está reactivando todo. Ojalá que puedan conseguir ese empleo que necesitan en este momento. Y cualquier duda o consulta que tengan, se pueden contactar conmigo. Así que les deseo mucha suerte. Muchas gracias.